desarrollo del mismo, sino justamente procurar que ustedes, nosotros, los que estamos aquí acompañando a Jonathan, seamos capaces de inquietarnos para ver qué este hombre ha expuesto en este material. Padre Alberione, el fundador de San Pablo, decía que los libros eran muertos que deben ser resucitados. Dice, están en los nichos. Cuando alguien va y lo toma y lo lee, el libro cobra vida y lo resucitamos. Porque al mismo tiempo nos transmite vida, nos transmite conocimiento, transmite esta necesidad de poder pensar y elaborar lo que estamos diciendo. Yo quería presentar a Jonathan. Tengo algunos datos por acá en el bolsillo que pude sacar porque pedí un currículum y no me mandó nunca. Que nació el 15 de diciembre del año 1987, estudia filosofía en la UCASAL y teología en el Instituto Externo del Río de la Plata. Es profesor de historia, está ejerciendo como profesor de historia y ha publicado ya 2 libros, Revelaciones filosóficas, El paraíso de la filosofía, y La antigüedad en poemas, que es una reconstrucción poética de la filosofía antigua. Pero más puedo decir que es un gran amigo, a quien conozco hace muy poco tiempo, en una de las conferencias que fue en junio, en la Semana de San Pablo, una conferencia bíblica, nos conocimos, y es un joven con mucha inquietud, con estas ganas de investigar, de profundizar, y que tiene un corazón enorme, porque más allá de las diferencias que puedan tener confesiones religiosas, creo que su objetivo es abrazar a Jesús y Jesús a todos los hermanos. A veces nos decimos que somos hermanos separados, siendo el metodista, yo católico, y nos preguntamos riéndonos, ¿separados de qué o de quién? Es decir, en realidad somos hermanos cristianos, procurando vivir con todas nuestras debilidades y falencias del Evangelio. Pero nos encontramos aquí ante un joven muy inquieto, ya a pesar de su poca edad y trayectoria, ya publica su tercer hijo, su tercer libro, con ganas incluso de seguir profundizando estos temas que tienen que ver con la autoridad en el cristianismo, con el ecumenismo, entendido como adherirse a un Cristo más allá de las cuestiones netamente institucionales que históricamente nos pueden separar. Creo que esto describe a alguien muy inquieto, muy inteligente, muy pensante. Charlie, que tiene cabeza de filósofo en algunas cosas que hemos hablado y hemos discutido, criticado, pero creo que es alguien que se proyecta muy valioso y que vale la pena leerlo, escucharlo y profundizar también en sus inquietudes, sus pensamientos, y sobre todo, que somos más grandes, acompañarlo porque los caminos siempre están hechos de momentos lindos, momentos feos, de tropiezos, de escorias que se van presentando en el camino y donde nosotros tenemos que aprender a surgir. Él ha invitado a 2 amigos para que presenten su libro. El doctor Juan Manuel Gallés, que es abogado, es funcionario de la Corte de Justicia, prosecretario de la Comisión Directiva, Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes, es coautor de la obra dirigida por Jorge Raúl Sosa Vallejo, Derecho Romano, autor de numerosos artículos doctrinarios sobre Derecho Penal y Tributario, es miembro de la Asociación de Derecho Romano de la República Argentina y miembro de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal. Él está acompañando aquí a Jonathan en esta presentación y nos va a ilustrar también sobre su libro y la obra que nos congrega esta tarde. El otro presentador, así, o vamos a decir, amigo que lo acompaña, es el doctor, que estimo que va a llegar en estos momentos, ¿no? Sí, también. Está viniendo también el doctor Federico Martín Núñez Burgos, magíster en Ciencias Políticas y Economía. Bueno, los invito a escuchar al doctor Juan Manuel Gallés y supongo que eventualmente también al autor sobre la presentación de este libro,
historia y concepto de la autoridad en el cristianismo. Yo creo que puedo usa el micrófono. ¿Se escucha? ¿Se escucha en el fondo? Levantaremos un poco la voz. Sí. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos y como primer deber, al igual que al redactar el prólogo, al que daré lectura seguidamente, hemos de agradecer nuevamente el honor y el privilegio de presentar públicamente este nuevo libro del querido amigo Jonathan Carlos Gustavo Ramos. Señala con mucha agudeza el autor francés Marcel Pacot en la introducción a su obra Las instituciones religiosas que entre los acontecimientos humanos, aquellos que conciernen al sentimiento religioso y sus diversas manifestaciones siempre suscitaron un apasionado interés, tanto entre los estudiosos como entre el gran público. Generalmente, sin embargo, las investigaciones encaran con preferencia el aspecto especulativo de dicha temática. Han sido y siguen siendo estudiados los orígenes psicológicos e históricos de la religiosidad, de los dogmas, de las doctrinas, las diferenciaciones metafísicas de los diversos sistemas teológicos. En una palabra, todo lo que corresponde a una ciencia de la sociedad o del hombre en su interior. Por el contrario, el estudio de la organización de las agrupaciones religiosas y de las instituciones clericales ha retenido solo la atención de los especialistas y el lector común, ansioso de ser informado, sobre todo por medio de buena síntesis de divulgación, no ha podido encontrar sobre este tema la obra satisfactoria que evitara las argucias jurídicas de los tratados más científicos, argucias a las que los abogados estamos sobradamente acostumbrados. Al lector que desea adquirir un conocimiento general de la vida religiosa, le parecerá interesante lo que se refiere a las modalidades según las cuales los fieles se ponen en contacto con la realidad exterior de la religión. Al igual que la obra referida, es este hueco del que venimos tratando, que las páginas del libro que hoy presentamos intentan llenar con estilo propio y los particulares puntos de vista del autor. Autor que no deja de conmovernos con detalles de su propia vida, como la anécdota de su padre dejando el hábito de fumar a fin de tener la autoridad del ejemplo y poder decirle a su hijo en un futuro que no caiga en las redes de tal adicción. Pero se dedica el autor igualmente a la historia de la autoridad religiosa del cristianismo, a la que es necesario acudir para desentrañar más fielmente el espíritu de las más variadas instituciones, el que no puede ser estudiado con interés más que haciéndolo vivir. En todas partes, la organización tiende a dar mayor dinamismo a la doctrina y por el simple estudio de sus instituciones llegamos al análisis de los sentimientos y de las aspiraciones religiosas del género humano. Es enorme la importancia que la función sacerdotal ha desempeñado en la historia, y no solo como intermediaria entre los demás hombres y la divinidad. Muchas veces sus funciones incluyeron la instrucción del pueblo, con la magistratura, la interpretación de leyes y de todo lo que hace a la fenomenología del macrocosmos o del microcosmos humano. Asimismo, no debemos olvidar la profunda influencia que las instituciones religiosas han ejercido en todos los dominios. Es así verbigracia como el derecho civil, el gran número de países está influenciado en parte por el derecho canónico. Pero más allá de cualquier disquisición intelectual y de la diversidad de las organizaciones exteriores, es posible volver a descubrir la fuerza y la permanencia del sentimiento religioso en la sociedad humana. Considero que todo acto como el que hoy compartiremos es una celebración de reflexión, de cultura, de encuentro, de amistad, de luz. Un libro siempre es luz, un libro cuyo interés e importancia solo podrán juzgar por ustedes mismos a través de su provechosa lectura. Muchas gracias.
y el prólogo dice así: conocemos de primera mano las inquietudes intelectuales y religiosas de Jonathan Carlos Gustavo Ramos. Muestra de todo ello son sus estudios de historia y filosofía, además de haber organizado el café filosófico Erosofía 21. Aunque consideramos al autor un amigo personal, resulta un gran honor y hemos de agradecer primeramente por el gesto de solicitarnos prologar este libro, a pesar de no compartir plenamente muchos conceptos filosóficos o religiosos en él vertidos, y desear que su publicación sea precedida de algunas palabras nuestras. Es esta su segunda obra de este estilo, luego de haber publicado Revelaciones filosóficas, El paraíso de la filosofía, por Editorial Estudio del Tolteca, Salta, 2011. Recordamos además su reciente libro La antigüedad en poemas, reconstrucción poética de la filosofía antigua, por Editorial ANE, Salta, 2013. Sabemos que escribir no es una tarea sencilla, ni menos aún resulta fácil publicar en nuestro medio. Esto por sí solo le confiere al presente trabajo un gran valor. Exponer las propias ideas a la luz pública significa someterse a la apreciación de los terceros, calificados para juzgarnos o no. Esto implica per se valentía y coraje cuando se emiten apreciaciones sobre asuntos controvertidos, lo que torna el trabajo todavía más encomiable respecto de aquel otro que se dedica a la mera descripción de un tema cualquiera. Pero veamos el fondo de la obra. Se sumerge Ramos en el espinoso asunto de la autoridad, específicamente en el cristianismo, y aborda los tópicos sin rodeos en sus más variadas aristas, incluyendo su historia, proyectándose siempre a lo trascendental, cuestión no menor. Siendo el autor de confesión protestante y metodista, busca apoyatura en las Sagradas Escrituras y el auxilio de la filosofía, además de realizar consideraciones etimológicas para introducirse en el tópico de la autoridad en el protestantismo y en el catolicismo tras discurrir en los antecedentes históricos. Pero su labor no se limita a lo meramente erudito y descriptivo, sino que propone cómo debería ser la autoridad, diferencia entre autoridad concedida y autoridad conseguida, teocracia y democracia, y más importante todavía, autoridad y poder. Aborda asimismo temas espinosos y de actualidad como el de la mujer y la autoridad. Desde los tiempos más remotos el hombre se ha sujetado a algún tipo de autoridad. A nuestro modo de ver, la autoridad en general es un concepto vapuleado, bastardeado y mal interpretado, lejos de la verdadera autoridad firme y bien ejercida que marca rumbos, da seguridad, cumple sus propios deberes y respeta los derechos de los demás. Se la confunde con el autoritarismo violento, arbitrario e irrespetuoso que se nutre de la obediencia ciega y servil. Al compenetrarnos con los conceptos, descubrimos que autoridad y poder no son así términos intercambiables. Hay quienes tienen poder, pero haciendo uso y abuso de este no tienen autoridad ante nadie razonable. Los totalitarismos tienen poder, pero carecen de autoridad. Se les obedece porque disponen de la fuerza física, pero la gente decente no los admira ni les reconoce autoridad. Y hay quienes irradian autoridad aunque no tengan poder alguno. Son quienes nos maravillan, pues no detentan ningún poder y sin embargo su vida y su persona ejercen una autoridad enorme en lo que dicen y en lo que hacen, rodeados de un alma inconfundible y casi mágico, que mueve imitación, convirtiéndose en guías y modelos a seguir y emular, casi que su palabra es sentencia. Recuérdese que en tiempos pasados la relativa dependencia del poder temporal con respecto a la autoridad espiritual tenía su signo visible en la consagración de los reyes, quienes no eran realmente legítimos más que cuando habían recibido del sacerdocio la investidura y la consagración, que implicaba la transmisión de la influencia espiritual necesaria para el ejercicio regular de sus funciones. Ligado a esta concepción se hallaba así verbigracia el legendario poder de curación de los reyes de Francia, que estaba en efecto vinculado directamente a la consagración. Este poder no era transmitido al rey por su predecesor, sino que lo recibía solamente por el hecho de tal consagración. Eso muestra bien que esta influencia no pertenecía en propiedad al rey, sino que le era conferida por una suerte de delegación de la autoridad espiritual, delegación en la cual consiste propiamente el derecho divino. Así pues, el rey no es más que su depositario y por consiguiente puede perderle en algunos casos. Es por esto por lo que en la cristiandad de la Edad Media el Papa
podía exonerar a los súbditos de su juramento de fidelidad a su soberano. Poder es dominio sobre los demás. Autoridad es prestigio y como tal debe ganarse con confianza, respeto y sobre todo coherencia de dichos y hechos. El poder se impone a través de una investidura externa, la autoridad se reconoce. Ninguna posición o cargo pueden hacer adquirir autoridad cuando esta falta. La autoridad no precisa coacción y se conquista mereciéndola por el propio mérito o valía o por la posesión de determinadas cualidades. Se obedece a quien tiene autoridad porque se le reconoce un mejor o superior criterio. Para quien tiene verdadera autoridad basta su simple opinión para ser obedecido y no precisa mandar, convencer ni argumentar. Igualmente la autoridad puede adquirirse, mejorarse o perderse y como fuerza moral que es, no se halla reñida con la libertad. También se ha dicho que el poder es una capacidad, mientras que la autoridad es un arte. Es muy fácil confundir autoridad con poder, cosa muy natural, pues normalmente toda autoridad para ser ejercida necesita un cierto poder, aunque la autoridad genera respeto y prestigio y en cambio el poder genera acatamiento, inclusive por el miedo. Tal vez si la sensualidad del poder y su uso desmedido se restringieran, afloraría incipiente, mínima pero cierta, la esperanza de un mundo mejor y más justo. Como dijera el filósofo Platón, el hombre inteligente habla con autoridad cuando dirige su propia vida. Somos firmes convencidos de que la lamentada y actual crisis de autoridad no es otra cosa que una crisis de la persona. Estamos profundamente enfermos si es que albergamos la idea de que toda autoridad es ilegítima. Tampoco puede desconocerse que no hace falta tener autoridad para estar enseguecido por el poder, de la misma manera que no hace falta ser rico para estar apegado a las riquezas, o ser importante de verdad para convertirse en soberbio o estallar los gritos para estar carcomido por la cólera, o ser pobre para sufrir la avaricia de querer poseer más y más sin el adecuado sentido de la utilidad y disfrute de las cosas. Es necesario que toda autoridad tenga una plena conciencia de sí misma. Debe preocuparse también por el adelanto espiritual y el comportamiento moral de su propia persona y de sus semejantes, demostrando que ha adquirido autoridad sobre sí mismo. La autoridad que brota de la fidelidad jamás podrá ser superada por ninguna regla ni precepto. Como tal, debe emanar de una sólida reputación y, por tanto, es reconocida tal autoridad a ser adquirida por la madurez de su juicio y por su saber y grandes virtudes. Además de ello, debe contribuir a que los fieles, en caso de ser una autoridad religiosa, logren la más perfecta comprensión y realización armónica de los dos principios de libertad y autoridad que se hallan a menudo en tan abierta como falsa oposición, toda vez que dicha autoridad bien ejercida es luz, guía y sostén para quien la necesita. Creemos que la autoridad espiritual, interior por esencia, no se afirma más que por sí misma, independientemente de todo apoyo sensible, y se ejerce en cierto modo invisiblemente. Su función esencial es la conservación y la enseñanza de las doctrinas. No será nunca el resultado de una imposición o coerción, sino el implícito reconocimiento interior de una superioridad espiritual, o mejor dicho, de un mejor adelanto en el mismo sendero que todos indistintamente recorremos. Aquella autoridad natural que conseguimos conociendo la verdad y practicando la virtud. Todo ello sin dejar de considerar que ninguna autoridad espiritual es superior a la suprema autoridad de Dios mismo, que es el principio y la realidad sobre la cual descansa todo el universo. Festejamos pues este libro y nos complacemos de su valía. Quiera el Señor Todopoderoso que actúe como chispa en quienes lleguen a leerlo y a tenerlo en sus manos. No dudamos además que tendrá muy buena acogida y apropiada repercusión en nuestro medio, toda vez que constituye una buena señal, un trabajo que atrae, nos hace reflexionar y representa un estímulo que nos invita a seguir pensando. Como lo ha expresado el propio autor, mi propuesta no es para nada original. Sin embargo, es muy trascendente que el mismo autor afirme que un filósofo puede amar a la Iglesia, pero más debe amar a la verdad, y que nada puede ser tan sagrado como para no cuestionarlo. Que lo sagrado sea entonces el buen uso de las facultades intelectuales que la divinidad nos ha conferido y lleguemos a conclusiones verdaderas. Muchas gracias. Tengo que empezar pidiendo disculpas y esto ya es un problema, digamos, ¿no? Y disculpas por varias cosas.
había una actividad en la Universidad Católica y bueno, se superponían los horarios, así que disculpas al autor y a los amigos aquí presentes por esta demora involuntaria. En segundo lugar, el tránsito, ¿no? Que no es poca cosa que por la calle Urquiza. Y decía, empezaron pidiendo disculpas porque esta es la primera disculpa y la segunda es a Jonathan, porque en realidad esta invitación tenía más que ver con una invitación previa del autor a probar un libro que no pude hacer. Y no lo pude hacer porque ocurrieron factores que hacen muy difícil, por lo menos para mí, el prólogo del libro. Y tiene que ver con lo que el libro significa. Pocas veces me he topado por allí con autores locales que trabajen, por lo menos con la densidad teórica y el conocimiento que ha manifestado Jonathan en este trabajo. Y digo densidad teórica no porque el libro sea denso, sino porque justamente plantea un laberinto muy difícil del cual tenemos que salir, porque remueve cuestiones que son, digamos, muy complejas. Y nos remueve cuestiones que son complejas en tanto que nos hacen pensar en torno a situaciones que entendemos como naturales. Y aquí voy a utilizar un poco la idea del expositor anterior, porque claramente se descubren, se delinean, digamos, algunas ideas que tienen que ver con este sacudón que nos plantea Jonathan. Y esto es lo que, digamos, me complicó la posibilidad de prologar el libro, porque entonces, más que colaborar en el prólogo del libro, terminaba reflexionando acerca de cuestiones que no tenían mucho que ver con el libro, más bien tenían que ver con decisiones y composiciones mías que entendía que podían aportarle un poco a la construcción del libro. Y espero que esta breve exposición que quiero hacer no nos obligue a quedar confundidos en ese circuito, sino por allí aclarar algunas ideas, por lo menos generales, que me parece que se plantean. El libro es un libro que insisto, para el tema que quiere plantear, no es lo suficientemente extenso en su volumen. Tiene un volumen razonable, digamos, para discutir el problema de la autoridad dentro del cristianismo, planteado casi desde los últimos 2000 años. ¿No? El libro tiene 190 páginas aproximadamente, digo, ¿no? Para contar 2000 años en esas 190 páginas ha provocado un esfuerzo de síntesis que me parece sumamente importante. Y por otro lado, creo que es posible trabajar el libro, al menos en tres dimensiones, ¿no? O en tres grandes grupos de golpe, de cuestiones que están puestas en el libro. La primera pregunta que me surgía cuando leía el trabajo de Jonathan era justamente ¿a quién le está escribiendo? Y voy a dejar la pregunta ahí, digamos, ¿no? Porque fue la parte más difícil de resolver, ¿no? ¿A quién le está escribiendo? Me parecía la pregunta que por lo menos en este borrador que tenía, ¿no? Me movilizaba mucho. Y las otras dos cuestiones tienen que ver con algo en lo que ya hizo hincapié, ya hicieron hincapié, que tiene que ver con la dimensión religiosa del libro. Claramente el libro tiene un contenido, una caracterización y un posicionamiento religioso que, bueno, no tiene ninguna discusión y además tiene una solidez, digamos, teórica importante. Me imagino la dificultad que habrá tenido el autor a la hora de recuperar las fuentes sobre las cuales en un área periférica del mundo periférico, ¿no? Digo en Salta, ¿sí? Tiende a buscar las raíces de los problemas de la autoridad, por ejemplo, en la Grecia clásica o en la Edad Media, ¿no? Y allí uno dice, bueno, a ver con qué fuentes ha trabajado. Y bueno, ha trabajado con las fuentes con las que tenía que trabajar, con las fuentes disponibles en nuestras bibliotecas y fuentes accesibles. Motivo por el cual, digamos,
poder reelaborar esa dimensión es una cuestión, digamos, que me gusta destacar. Porque yo, por lo menos, vi la dimensión religiosa del trabajo de Jonathan desde la perspectiva histórica. Lo que entiendo que trata de hacer el autor en este eje religioso es justamente, digamos, posicionarse en términos de la evolución histórica de un concepto que no está cargado, digamos, que no es neutral. Y lo que va desmenuzando, lo que nos va mostrando es justamente la ausencia de neutralidad de ese concepto, porque cuando la autoridad se ejerce, no se ejerce de forma neutral, se ejerce para algo. Y de alguna manera, en este recorrido histórico, que comienza muy lejos, hasta llegar a muy cerca, ¿no? Lo que de alguna manera creo que el autor trata, y lo que podemos encontrar en las páginas de este libro, es justamente este desafío, ¿no? Ir viendo cómo esta autoridad no se ejerce de forma absolutamente neutral, sino que es una autoridad que además busca su legitimación. ¿Sí? Y este es un elemento no menor, porque entonces él podría haber hecho un recorrido, digamos, en donde no incorpora la dimensión legitimadora o legitimante, y sin embargo, digamos, la incorpora con las fuentes disponibles. Esto me parece, digamos, una cosa interesante, sobre todo en estos tiempos en donde, bueno, no es lo más común, digamos, discutir sobre estas cuestiones, ¿no? Desde esta perspectiva. Entonces, decía, esta dimensión religiosa desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva más científica, de la cual no soy especialista, motivo por el cual preferiría medianamente abstenerme de discutir la dimensión quizás teológica o el posicionamiento religioso, del cual Jonathan, y esto es otra cosa muy importante, no le esconde el vuelo. Parte desde un lugar y dice, yo estoy escribiendo desde este lugar. Esta es mi perspectiva, desde aquí parto. Y entonces es posible encontrar y producir este rastreo de alguna manera de los temas que va tratando, y por eso les decía que por lo menos para donde yo estaba, ¿sí? Implicaba una discusión constante, digamos, con el autor, ¿no? La otra dimensión, decía, son tres las dimensiones, no tres los ejes. ¿Para quién escribe? Que no respondí. La dimensión religiosa de una perspectiva histórica y la dimensión política. Porque esa condición de la búsqueda de la legitimidad, de alguna manera, nos remite a textos o a un problema más propio de la ciencia política que desde las ciencias religiosas, ¿no? Y este es un tema, o de alguna manera, desde la filosofía. Y esto me parece, digamos, otro desafío interesante que va a plantear en su trabajo, digamos, ¿no? Encontrar dentro de estos discursos que él está, bueno, hoy justamente estábamos discutiendo acerca de, ¿no? La oralidad y la textualidad, ¿no? Digo, dentro de estos discursos a los cuales él ha tenido acceso a través de los textos, ¿no? Disponibles en nuestras bibliotecas, lo que está discutiendo es justamente el sentido y la legitimidad que le estamos dando al concepto de autoridad dentro del cristianismo, porque es donde además él está parado. Y acá aparecía la otra dimensión, o mejor dicho, quiero volver a la otra dimensión. Por suerte hablaste primero, entonces hicimos el foco en la dimensión religiosa, me parecía, digo, porque acá se produce de alguna manera la dimensión más subjetiva de mi breve presentación. Y es que me parece que Jonathan particularmente le está escribiendo a Jonathan, ¿no? A mí me parece genial esta perspectiva, porque cuando uno tiene una pregunta para hacerse, es como la medicina, ¿no? Ahora estaba leyendo en estos días algunas cuestiones vinculadas a esto, ¿no? Y justamente, digamos, la idea de la enfermedad tiene que ver con la idea del desequilibrio. No vamos a entrar en ese debate, pero digo, no hay un desequilibrio. Y me parece que lo que les preocupaba a Jonathan era justamente ese desequilibrio que el autor, porque además lo conozco, digamos, no somos muy amigos, pero digo, lo conozco de su trayectoria académica, y es una persona que evidentemente produce estos desequilibrios y necesita reequilibrarse. Y en este trabajo me parece que lo que estaba buscando era justamente ese reequilibrio, ¿no? Preguntarse hacia él mismo dónde estoy,
cómo me veo, ¿no? Y cómo quiero recomponer ese desequilibrio que tiene que ver con la autoridad. Y no menor cuestión. A ver, digo, no menor cuestión, ¿no es cierto?, para un cristiano. Porque quizás podría ser una cuestión menor para algún otro, pero no para un cristiano. Y cuando hablo de un cristiano me refiero, ¿no?, a esta idea de un cristiano, porque no tiene, digamos, no sigue la cuestión como yo resolví el problema de la autoridad, digamos, ¿sí? Pero se me ocurre que una vez que uno pasa por los claustros universitarios, el primer problema que no surge es el problema de la autoridad. Y esto tiene mucho que ver con cuando abrazamos, por ejemplo, la filosofía desde una perspectiva no solo, digamos, de estudiante, sino como una perspectiva de vida, cuando queremos encontrar el fundamento de esos comportamientos y esa cuestión. Entonces, yo les voy a leer algunas notas medias sueltas, digamos, que quiero compartir en función de esto, ¿no? No te tiren contra la autoridad. Se nos fue la autoridad. Fuera, hombre, con culpa. Está interceptado. Encima habla. Está interceptado. Está pinchado el micrófono. Por ahora. Bueno, entonces digo, el que tiene el micrófono tiene la autoridad. Entonces, ahora por ahí les quiero plantear algunas ideas que tenían que ver con esto, ¿no? Pero lo que me parecía por allí importante es ver dónde nos paramos, ¿no? Y entonces yo quería pararme en justamente esta cuestión, ¿no? ¿Para quién está escribiendo Jonathan? ¿No? Entonces decíamos, bueno, Jonathan está escribiendo para él, y en ese Jonathan nos enfilamos o nos enrolamos bastantes otros, digamos, que tenemos problemas con la autoridad, ¿no? Y con la legitimidad. ¿Qué es lo que está planteando Jonathan, me parece? Ya en el título, Historia y concepto de la autoridad del cristianismo. Yo decía, es un viaje al pasado para tratar de determinar las tensiones del presente cristiano y del presente del cristianismo. A ver, digo, la obra no aparece en cualquier momento. No sé si empezó hace 20 años, pero digo, la obra aparece en un momento en donde las redefiniciones en torno a la autoridad, ¿no?, están en juego, y donde el mundo cristiano está redefiniendo sus conceptos, y no tanto su concepto de autoridad tradicional, más cuanto las bases de la legitimidad de la autoridad del mundo cristiano occidental. Digo, y entonces me parecía que lo que está tratando aquí nuestro amigo de hacer es llevarnos al pasado para decirnos, bueno, miren, venimos desde allá y vamos a terminar más o menos por aquí. Y acá está la dimensión de la politología, ¿no? Tratar de pararse en parte en el futuro. No podemos negar también que el autor es filósofo, ¿no? Y en esto, digamos, se despega de la historia para no quedarse solo en el pasado, sino para proponernos un desafío para adelante. Por eso me parecía importante. En esta idea de para qué le está escribiendo Jonathan, claramente, y esto está apenas uno entra al libro, evidentemente el autor está escribiendo para sus hermanos de fe. También está escribiendo para esos cristianos. Y esto me parece interesante porque desde el principio nomás el texto tiene una misión o una visión trascendente. Y esto lo pone al autor, digamos, en una posición. Y esto también es importante destacar. Digo, el autor está escribiendo para sus hermanos de fe en un compromiso de militancia que encierra una crítica aún no manifiesta en las primeras páginas del libro, pero que se ve develando a medida que vamos leyendo esto. Una postura que incomoda al autor y que por ello lo motiva a pensar y a pensarse en medio de estructuras de poder que lo desestabilizan. En medio de una sociedad cristiana, pero no protestante, donde siente el llamado a manifestarse, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿dónde está pensando Jonathan? ¿No me parece poco importante esta dimensión? De este modo, el autor va a ir recuperando a lo largo del texto la tradición protestante, el libre examen, y se regocija en ese libre examen, buscando fundamentos de un poder que evidentemente aún, por lo menos a medida que va a desarrollar el libro, no le ha dado paz.
Y en este desequilibrio, entonces, es donde Jonathan nos da ese impulso de qué hacer con la autoridad. Algunos temores que aparecen allí. El temor al abuso del poder. A ver, si entendemos dónde está parado, si entendemos qué es lo que está escribiendo, me parece que naturalmente surge esto, como una crítica develada a la acción de los poderosos que lo van a invitar a los Jonathans a resistir justamente esos criterios de autoridad que lo desestabilizan o que nos desestabilizan. Esta perspectiva, digamos, me parece interesante y a pesar de que yo pensaba que de alguna manera iba a romper con las perspectivas filosóficas, teóricas, metodológicas más tradicionales, cada tanto, evidentemente, el autor queda traicionado por un racionalismo weberiano que se deja, digamos, ver abajo de la cuestión, ¿no? Lo que es bastante importante en función de que no puede romper su tradición occidental y no puede romper que ha pasado por la Universidad Occidental, motivo por el cual allí aparece esta cuestión, ¿no? Otra dimensión que me parece, con esto, digamos, los invito básicamente a leer la obra, es justamente el sentido de trascendencia que el autor le da a la obra. Uno puede leer muchas obras, a veces tenemos la posibilidad de leer muchas cosas, pero el trabajo de Jonathan manifiesta abiertamente esta vocación de trascenderlo, ¿sí? Creo que el autor no está escribiendo una obra que trata de ser agotada en la publicación del libro o en la lectura del libro, sino que lo que está tratando de hacer el autor es de pararse en una dimensión que lo trascienda a él y a su obra, en un lugar en donde difícilmente tenemos acceso a este tipo de obras y, por supuesto, a este tipo de difusiones. Lo que me parece sumamente importante cuando además pensamos que le está escribiendo a sus hermanos de fe. Evidentemente, el autor tiene la pretensión de desarrollar una obra que lo trascienda. Y cuando me preguntaba cómo lo tiene que trascender, uno de los grandes problemas en los cuales también, me parece, de los cuales también queda presa la obra, es cómo hace el autor para criticar veladamente la autoridad a través de un proceso histórico sin ser él mismo un revolucionario antiautoritario, ¿no? Antiautoridad, ¿no? Motivo por el cual, entonces, lo que va a tener que hacer el autor es tratar de trascender él y su obra, pero no como un militante radicalizado, sino justamente como un hombre de fe y razón. Y esto me parece sumamente importante, porque Jonathan no se plantea la dimensión de la crítica pura hacia la autoridad, ni de la búsqueda solo de la autoridad, sino que está tratando, como algunos otros importantes autores clásicos, de demostrarnos que como hombre de fe es un hombre de razón y en esta dimensión puede conjugar la condición de autoridad. Una autoridad que naturalmente lo coloca al autor como un crítico moderado de las relaciones de poder que lo desestabilizan en este tiempo desde el cual está escribiendo y pensando el pasado para llevarlo, por supuesto, hacia el futuro. Es una obra que considero y recomiendo, por supuesto, su lectura, y vuelvo a pedirle disculpas por la demora y por no haber hecho el programa. Muchas gracias. Tengo que hablar también. Bueno, gracias, Fede, Juan. Me siento muy halagado por las cosas que dijeron. A veces, por ahí un estudiante tiene esa mente de estudiante, ¿no? Y no quiere dejarse elogiar por los grandes. Y acá hay gente, casi todos los que están sentados ahí son grandes, y yo los conozco y los admiro a todos. Y claro, para mí es difícil que se hable de mi obra porque a mí me costó mucho escribirla. De hecho, cuando venía en el colectivo, pensaba que quizás sea más fácil leerla a la hora que escribirla de nuevo. Me llevó, creo que lo empecé a escribir incluso antes de la publicación del primero, pero bueno, tuvo su historia y su desarrollo. Hay muchas cosas para decir sobre esta temática, por supuesto yo no las digo todas, tampoco es la pretensión hablar de todo, simplemente trato de plantear algún disparador
para que empecemos a preguntarnos sobre algunas cosas. Básicamente por esa inquietud que tenemos, lo que hacemos filosofía, que sentimos que tenemos que utilizar la razón para hacer inteligible el dato revelado de la fe, y a veces se nos imponen ciertas doctrinas sin argumentos, y entonces nos preguntamos, y bueno, ¿dónde está la razón? Ahí donde yo tengo que creer algo porque lo dice la Iglesia, porque lo dice la tradición protestante o la tradición católica, porque esas tradiciones se van configurando de una manera muy extraña y a veces tendemos a apelar a ellas sin ningún tipo de argumento racional posible, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, lo que hacemos filosofía, no podemos traicionar nuestra vocación. Y es por eso que yo digo, citando la frase de Platón, amicus Plato, sed mancha amicas veritas, amo a Platón, decía Aristóteles, pero amo más a la verdad. Y eso es como un lema para la vida. En mí se ha encarnado mucho eso. Y yo, a veces me cuesta que entiendan los líderes de las iglesias que yo amo a la iglesia. Yo en el credo me emociono mucho cuando digo creo en la iglesia, pero amo más a la verdad. Significa que si la iglesia está equivocada, yo voy a seguir bajo el olfato, el olorcito de la verdad, aunque tenga que darle la espalda a la iglesia, sea cual fuera la iglesia de la que estamos hablando. Es por eso que yo comienzo la obra con una frase de Gadamer, que dice: autoridad no es la superioridad de un poder que reclama obediencia ciega y prohíbe pensar. La verdadera esencia de la autoridad reside en no poder ser irracional, en ser un imperativo de la razón, en presuponer en el otro un conocimiento superior que rebasa el juicio propio. Obedecer a la autoridad significa entender que el otro puede percibir algo mejor que uno mismo. Y ahí está. Para mí eso es la autoridad. Recuerdo una frase del gran San Agustín que decía: obedezcan a los que enseñan, no a los que mandan. Y bueno, creo que si yo me encarno con un oficio de pensador en el ámbito de la iglesia, tengo que entender muchas cosas, no todas. Obviamente sería problemático para el cristianismo que debamos o que podamos entender todas las cosas de la fe. Ya no sería sobrenatural la fe, ¿no es cierto? Pero aún así yo creo que pensar estas cosas, sobre todo tratando de apelar a la historia, porque es lo que yo sé, es lo que yo he estudiado y creo en la historia. Creo que es importante que hagamos una especie de ontología en la historia, así como nos vamos haciendo a nosotros mismos, así como nos vamos dando el ser a lo largo de la historia. Es un poco las mañas que he heredado de las lecturas de Michel Foucault. Entonces yo quería pensar, básicamente para presentar la obra, 3 tópicos, siguiendo un poco lo que decía Federico, que es: ¿por qué escribo? Después, ¿qué escribo? ¿Y para qué escribo? Y el por qué escribo tiene que ver mucho con lo que Federico decía. Realmente yo no he hablado con Federico, estoy muy conmocionado por la profundidad con la que él ha podido abordar las intenciones con las que yo he escrito esta obra. Y tiene que ver con la problemática del poder, sin lugar a dudas. Cuando una persona leía el índice y veía que decía autoridad por todos lados, me decía: pero vos debes tener un problema con la autoridad, porque no se puede hablar tan patológicamente de algo si es que algo no te está pasando. Y tienes razón, digamos, hay una inquietud medio patológica, ¿no? de hablar de estas cosas, que los que
son mis amigos a veces las tienen que padecer. Pero tiene que ver con esas vivencias que los que nos tomamos un poco en serio las cosas, tratamos de encarar. Yo no puedo entregar mi vida a un absurdo, no puedo entregar toda mi vida a gente que quiere dominarme. Y recuerdo un famoso seminario que había dado Enrique Darcel sobre la autoridad, y él decía, siempre que hay dominación no puede ser legítima. No hay dominación legítima. Si es dominación, en ese momento ya no puede ser legítima. Entonces yo creo que esta postura, ¿no?, de ver hasta qué punto el ejercicio de la autoridad puede ser hegemónico o dominante. Cuando predomina el consenso, ese ejercicio de la autoridad es hegemónico. Y cuando predomina la coerción, es dominante, sabiendo que en variables proporcionales nunca hay un ejercicio puramente dominante o un ejercicio puramente hegemónico, por supuesto. Entonces, dentro de las iglesias yo quería preguntar, a ver, nosotros estamos rodeados de jerarquías, incluso las iglesias que plantean no tenerlas, o las iglesias que plantean no tener tradiciones, están plagados de tradiciones, todas. Y las jerarquías es algo con lo cual el cristianismo se nos viene encima, ¿sí? Cuando uno quiere ser cristiano es como que te avasalla con vos tenés que hacer esto porque lo dice el Papa, o porque lo dice el pastor, o porque lo dice o porque lo dice aquel. Entonces yo recuerdo una frase de Tomás de Aquino, que él decía, lo importante no es quién lo dice, sino qué es lo que dice, para no apelar a la ad hominem, ¿cierto? Que es una falacia. Entonces, a mí me importa eso, ¿sí? Si yo encuentro una persona en la calle y dice una verdad, esa persona tiene autoridad. Y si yo le escucho al Papa que dice algo que yo entiendo que está mal, que es un error, está equivocado, aunque sea el Papa. Porque no importa quién lo dice, sino qué es lo que está diciendo esa persona. Y ahí es donde entra el pensamiento. Ahí es donde nosotros nos ponemos a filosofar en serio. Cuando evitamos las investiduras. Por ejemplo, acá yo aludo a Mateo 23:8, donde claramente Jesús nos invita a no apelar a los títulos como la manera de ejercer autoridad o dominio o convencer al otro. Entonces dice Jesús, no se dejen llamar padre, ni rabí, ni maestro. Como diciendo, si vos querés persuadir a alguien, hacelo por lo que decís, no por lo que sos. Entonces eso me parece fundamental a la hora de pensar. Entonces yo decía, bueno, yo tengo que hacer una historia de las jerarquías, porque las jerarquías son evidentes. Las jerarquías en el cristianismo son algo notable porque no nace jerárquico el cristianismo. De hecho, compartimos con el doctor Pagano la postura de que el cristianismo nace como una comunidad de laicos deambulantes. El cristianismo nace como una comunidad de laicos deambulantes. Al principio es eso. Y ahora estamos rodeados de cardenales, obispos, prefectos de la iglesia, cargados de investiduras. Y a veces, para los que no sabemos tanto, nos resulta un poco extraño tener que obedecer a ciertas premisas que se plantean sin argumentos profundos, o por lo menos para mí son algunos bastante incoherentes en el ámbito de las iglesias protestantes, mucho más todavía, justamente porque el tema de la autoridad es algo que no se piensa. El cristianismo después va evolucionando de a poco. Evidentemente los lectores de las escrituras no podemos ignorar que hay una presencia muy profunda de una autoridad o de una supremacía apostólica por parte de Pedro en las escrituras. De hecho, cuando van María, cuando van al sepulcro de Jesús, esperan que llegue Pedro primero. Y él era siempre el que alzaba la voz para hablar.
Entonces, claro, una persona razonable le reconoce cierta autoridad o una cierta supremacía, o quizás los demás apóstoles le reconocían a Pedro una autoridad que ellos no tenían. Pero de ahí para saltar al ejercicio, a la teoría papal, hay que dar muchos pasos todavía, ¿sí? De hecho, el primer papa que ejerce con la conciencia de ser papa surge en el siglo IV después de Cristo. Y él es el que va a apelar a una supuesta sucesión apostólica, ¿sí? Pero no es algo que haya sido absolutamente consciente en el papa que le sucedió a Pedro, del cual no tenemos casi información. De hecho, tampoco tenemos información de que Pedro haya sido obispo de Roma. Seguramente Pedro fue obispo de Jerusalén, en eso estamos de acuerdo. Santiago también lo fue. Pero que Pedro haya sido obispo de Roma es algo que no está claro. Y después, para otorgarle la supremacía al obispo de Roma por encima de los otros obispos del cristianismo, es más discutible aún. Entonces, cuando yo enseñaba el otro día, estábamos estudiando historia antigua en el colegio, y un chico me preguntaba con justa razón: profesor, si el cristianismo nace en Jerusalén, ¿por qué nosotros somos católicos romanos? Si el cristianismo no nace en Roma. Y es una pregunta que no es despreciable, sobre todo para los chicos que son inquietos y que tienden a ser un poquito más libres de los prejuicios de lo que somos nosotros, y los torquemadas por ahí que surgen a horrorizarse con las preguntas de los chicos suelen no responder estas preguntas, pero yo trato de responder a lo que se puede, por supuesto. Evidentemente que los apóstoles de poco fueron ganando cierto tipo de estratificación institucional que es necesaria para cualquier organización humana. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero hay un hecho fundamental mediante el cual el apóstol Pablo, a través de la imposición de las manos, va a ir ordenando o construyendo las jerarquías de la Iglesia Católica, instituyendo presbíteros, diáconos que se encargaban de las mesas, de recaudar las ofrendas, y también surgen los ancianos que luego van a ser los obispos de las iglesias. Ahora, ¿cuándo se da el puntapié inicial para que el cristianismo se constituya esencialmente jerárquico? Esto surge a partir de una secta que surge en los primeros años del cristianismo, creo que es anterior incluso, que son los gnósticos. Los gnósticos planteaban que ellos tenían una relación directa con Dios, que Dios les revelaba la verdad inmediatamente y que no necesitaban de ninguna autoridad externa, jerarquía, sacramento, incluso llegaron a erosionar el concepto de las escrituras. Desde ese punto de vista, claro, los gnósticos eran una amenaza. Ellos pensaban que el conocimiento intelectual perfeccionaba al hombre para desarrollar plenamente la salvación de Cristo en la vida de cada uno, y que ese conocimiento pertenecía a un ámbito de privilegiados. Esto erosiona completamente el ámbito de las jerarquías de la Iglesia. Claro, si yo puedo tener una relación directa con Dios y no necesito ningún sacerdote, ningún pastor, ningún sacramento, no necesito las escrituras, evidentemente que ahí el cristianismo empieza a sufrir una amenaza fuerte en cuanto a su organización institucional. Y es ahí donde el cristianismo empieza a jerarquizarse y a legitimar las jerarquías. Y se instituye la imposición de las manos como la única forma de promover el devenir ontológico de la autoridad espiritual en aquellos que son ordenados. Entonces ahí es donde se va configurando la jerarquía del cristianismo. Hay muchas amenazas, por supuesto, no las voy a desarrollar a todas, pero sí hay una que es muy importante, que es la de Marción. Marción era un obispo que había planteado que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios menor
que era un Dios celoso, inseguro, irracional, incoherente, paradójico. Y tras un análisis casi de una psicología de Dios, dice Marción que el Dios del Antiguo Testamento es el verdadero Padre de Jesucristo y es al Dios al que debemos seguir nosotros. Que el Dios del Antiguo Testamento es otro Dios, pero un Dios muy menor. Entonces va a legitimar como sagradas escrituras al Nuevo Testamento, desechando desde luego el Antiguo Testamento. Estamos hablando de algo posterior al Concilio de Nicea, ¿no? Donde ya se van a canonizar, digamos, los libros del Nuevo Testamento. Entonces, desde ese punto de vista, la Iglesia tenía que centralizar el poder para que no se le escape la doctrina, ni la vida y la moral de los cristianos. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, que me hago yo por lo menos, si ustedes me acompañan, la podemos preguntar juntos, si el cristianismo es esencialmente jerárquico, o si las jerarquías se construyeron para solucionar problemas prácticos, accidentales, coyunturales de la Iglesia. Entonces, tras un análisis histórico, entendemos que esencialmente el cristianismo no es jerárquico. No es jerárquico, pero necesita de la jerarquía. Necesita de la jerarquía para hacer efectivo el uso de la autoridad. Eso es lo que decíamos. Hay autoridad que no dispone del poder necesario para hacer efectivo su planteamiento. Entonces el poder tiene una raíz mucho más fáctica y la autoridad tiene una raíz deóntica. Podemos hacer un análisis más minucioso de las palabras para entender esto, ¿no? Porque el poder, los conceptos de poder tienen esa doble raíz. Una raíz fáctica de una capacidad orgánica. Yo puedo levantar este vaso, de hecho lo voy a hacer. Puedo levantar este vaso, puedo pararme, caminar, hablar con ustedes, pero son facultades orgánicas. Pero también hay un poder deóntico que tiene que ver con el deber. Es ahí donde se desarrolla el concepto de autoridad. El concepto de poder tiene raíces, por ejemplo, en el concepto de potis, que tiene que ver con estas facultades de las que hablamos, que era de lo que hablaban los griegos. Y el concepto de autoridad tiene que ver tiene una triple raíz. Hay palabras que tienen muchas raíces. En este caso el concepto de autoridad tiene una triple raíz, que es el concepto de autor, como de aquel que es el fundamento de algo, y él, por ser el fundamento, el origen del que emana cualquier cosa, es la autoridad para hacer eso. Y luego está la raíz de auctoritas, como una potestad, como aquel derecho de ejercer poder de una manera legítima. Y luego tenemos el concepto latino de augure, que es un concepto que significa fomentar el crecimiento o ayudar a aumentar. Literalmente significa hacer aumentar. Entonces, evidentemente una persona que tiene autoridad es una persona que fomenta el crecimiento de los demás. Pero ¿cómo yo puedo fomentar el crecimiento de los demás? A través de la enseñanza, a través del ejemplo. Eso Jesús lo deja muy claro cuando dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo ahí recordaba un poco las palabras de los obispos cuando se ordena un sacerdote, le entrega una Biblia en la mano, y lo que comentaba Felipe el otro día, le dice: cree en lo que lees, practica lo que crees y predica
Ratzinger en un texto que se llama Dominus Jesus, donde Ratzinger plantea que esencialmente iglesia, propiamente iglesia, es la que mantiene la sucesión apostólica discontinuada, la que mantiene el primado del obispo de Roma y la que mantiene el sacramento de la Eucaristía como el fundamento de la fe, como el centro de la fe. Y que las iglesias protestantes no son iglesias en el término propio, sino en virtud de participar de la gloria de la Iglesia Católica. Evidentemente de eso están hablando. Entonces este obispo me decía, sí, lo que pasa es que la Iglesia Católica es la más grande, es la más antigua, la que tiene mayor cantidad de fieles. Y eso, en el momento, bueno, pasó, obviamente yo no me voy a poner a discutir con el obispo cuando él está presentando su libro, pero sí me quedo pensando, en lo que me dice la gente. Entonces yo decía, evidentemente hay ciertas cosas que ya no se pueden discutir en el cristianismo. Porque yo siempre me enfrento a esto de debatir con la gente, de argumentar. Y en determinado momento, cuando se agota el argumento, viene el concepto de poder como una especie de amigo invisible que salva a la gente y dice, bueno, yo esto lo creo porque nosotros siempre creemos esto, él se apela a la tradición, o porque, porque... Entonces, evidentemente que en un diálogo, yo soy muy ecuménico y creo en el diálogo, pero creo en el diálogo racional, y que todo puede ser discutible, absolutamente todo. Nada es tan sagrado como para no cuestionar, nada. Todo tiene que pasar por el filtro de la razón, eso lo exhorta Pedro. Examínenlo todo, retengan lo bueno y desechen lo malo, pero examínenlo todo. Y él nos habla, por ejemplo, este ejemplo que nos dan los cristianos de Berea, para los que son lectores de la Biblia. Saben que los cristianos de Berea, cuando Pablo predicaba, los cristianos de Berea decían, muy bien, Pablo, excelente, el mejor apóstol de todos, pero vamos a ver si lo que dice él está en las Escrituras. Entonces iban y escudriñaban en las Escrituras hebreas la verdad de lo que Pablo había predicado. Quiere decir que nada puede ser tan sagrado como para no examinarlo. Cuando decimos cuestionar, decimos examinar, criticar en el sentido de pasarlo por el tamiz de la razón. Entonces, evidentemente, el diálogo tiene que ser precedido por el ámbito de la razón. Entonces, planteaba Federico hace rato, evidentemente yo quería ligarme de la fama de ser el exhortador a la rebeldía de los cristianos. A decir, bueno, como yo lo leí al flaco, bueno, ahora yo voy a desobedecer en mi parroquia, voy a hacer lo que yo quiera, porque no es esa la idea. Justamente la desobediencia y el abuso de autoridad surgen de un equivocado concepto de la autoridad, ¿sí? Nosotros le debemos autoridad incondicional al dueño de todo, al autor de todo. Por eso el concepto de autoridad apela al autor de todo, incluso el autor de nuestra fe, que no es nuestra, que viene de él, y de la palabra, que tampoco es nuestra, que viene de él. Evidentemente que la autoridad está en el autor de las cosas. Entonces yo digo, yo le debo obediencia incondicional al autor de las cosas, pero le debo una obediencia condicional para el pensamiento lógico, una obediencia condicional a las personas. Recordemos la frase de Daniel, el profeta, que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí? Porque el hombre es falible. Incluso las jerarquías de la iglesia son falibles todos. Todos pueden equivocarse.
absolutamente todo. Y es sano que se equivoquen, y se tiene que equivocar, sería muy raro, y nosotros tenemos que dudar mucho de aquel que aparentemente no se equivoca nunca. Somos humanos. Entonces, les cuento una anécdota, porque yo, pensando en la autoridad y en estos temas de la autoridad, como fiel protestante, nosotros siempre apelamos a las escrituras todo el tiempo y somos a veces recalcitrantes cuando decimos la famosa frase que les llega acá a los católicos: ¿y eso dónde está en la Biblia? Que queremos que esté todo en la Biblia, que tampoco es así. De hecho, estudiando me di cuenta que el lema sola escritura, de que solo la escritura es regla para fe y la moral, no es bíblica. Es decir, en la Biblia no aparece esa regla de que solo la Biblia es regla para fe y moral. ¿Se entiende? Esa también es una tradición de los protestantes, que también tenemos que cuestionar. Es por eso que yo tengo un amigo que se llama Alejandro, que hace rato estaba, creo que se fue. Él se siente, los cristianos lo hacen sentir a él ateo, y los ateos lo hacen sentir cristiano. Bueno, a mí me pasa absolutamente lo mismo. Cuando hablo con cristianos, me siento un ateo, y cuando hablo con ateos, me siento un cristiano. Pero mi pensamiento siempre es el mismo. Y cuando yo empecé a estudiar un poco Romano Guardini y algunos autores de eclesiología, sufrí una conmoción porque decía: caramba, yo escribí un libro de 370 y pico de páginas sobre la autoridad, y no estoy hablando de la autoridad de la Iglesia. Y empecé a pensar, porque dije: ¿cómo puede ser que un cristiano no hable de la autoridad de la Iglesia? Evidentemente, la Iglesia debería tener autoridad para predicar el Evangelio, sino ¿qué hace la Iglesia entonces? Claro, que Dios haga llover Biblia por todos lados, que la gente aprenda a leer en las escuelas y que se conviertan en cristianos todos. No, la Iglesia tiene una función sacramental. Yo creo en eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está Alejandro. Te mencionaba hace rato. Entonces, ¿qué pasa con la autoridad de la Iglesia? Dice la Biblia, para los protestantes, para que se queden tranquilos, que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. El que de eso dice, evidentemente, la Iglesia tiene que tener autoridad, tiene autoridad, está delegada por Dios, la autoridad de la Iglesia. Entonces, solucionamos el problema de la autoridad de la Iglesia. ¿La Iglesia tiene autoridad? Sí, Dios dice que tiene autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué tiene autoridad la Iglesia? ¿Para crear dogmas nuevos? Bueno, si yo tengo que utilizar solo la razón, les digo que no. Si yo le tengo que creer a lo que dice la Iglesia, diría que sí. ¿Para qué tiene autoridad la Iglesia? Entonces, y ahí surge el problema entre católicos y protestantes. Porque para el católico, la Iglesia, en definitiva, tiene la potestad de interpretar las Escrituras y determinar la verdad de las Escrituras. Yo también creo eso. Yo creo que Dios le ha dado a la Iglesia la autoridad para interpretar las Escrituras, porque el Nuevo Testamento tiene un origen eclesiástico. La Iglesia no tiene un origen bíblico. La Biblia tiene un origen eclesiástico. Es en el seno de la Iglesia donde se escribe la Biblia. Entonces Dios le ha dado a la institución, si se quiere institución, es una palabra que no me gusta, no sé. Dios le ha dado a la institución que escribió la Biblia la capacidad para interpretarla. Claro que sí. Ahí está. Pero para interpretar lo que está escrito. Lo que está escrito. Recuerdo a Spurgeon, que es un clásico predicador que los protestantes, algunos admiramos mucho, que dice: no es la Iglesia la que debe determinar lo que dicen las Escrituras, son las Escrituras las que determinan lo que tiene que enseñar la Iglesia. Y yo creo en eso también. Por eso que yo soy
un católico protestante, si se quiere, y por eso soy ecuménico. Porque yo creo que si hay un enemigo, una de las herramientas fundamentales de ese enemigo es la tijera. Porque él puso una iglesia súper conservadora, súper tradicional, que siempre llega tarde a los cambios del mundo, que siempre le cuesta horrores adaptarse a la sociedad y cambiar toda una superestructura que es como un camión cargado que tarda como siglos en cambiar cosas que son evidentes. Y por otro lado, una iglesia absolutamente volátil, que ante el primer viento de doctrina, como dice Pablo, cree lo que sea, y esos son crédulos, no son creyentes. Entonces, ¿cómo nosotros los cristianos podemos tener una iglesia que tenga el fundamento apostólico, que es la conservación de la fe, y el fundamento profético, que es tamizar esas tradiciones a la luz de las Escrituras? Porque eso es el fundamento de la autoridad. Nosotros no interpretamos las Escrituras a la luz de la tradición, sino que interpretamos la tradición a la luz de las Escrituras y examinamos la tradición a la luz de lo que está escrito. Y tenemos autoridad para hacer eso, pero tenemos autoridad para hacer solamente eso, no para dictaminar dogmas nuevos. Todo está escrito. Entonces, eso para mí era fundamental, porque si yo, como filósofo, quiero vivir en el ámbito de una iglesia, quiero vivir en el ámbito de la iglesia así, no en una iglesia que sea absolutamente conservadora, que diga, no, de esto no se habla, de esto ya se habló en el concilio de tanto, ya está cerrado el tema, no se habla más, la mujer no puede ordenarse, tal cosa, que esto, que lo otro. Yo en una iglesia así no quiero estar, pero tampoco quiero estar en una iglesia donde el pastor lee un libro nuevo y cambia la doctrina. ¿Se entiende? Si yo no quiero estar en ninguna de esas dos iglesias. Y yo creo que si el enemigo hizo algo, hizo separar el fundamento apostólico, que es absolutamente cerrado y conservador, por un lado, la iglesia apostólica, y por otro lado, la iglesia profética, que cambian todos los días, tienen dogmas nuevos y doctrinas nuevas, y que de acá, que de allá, que el pastor leyó un libro nuevo y ya cambió de postura, que rechazan toda la tradición. ¿Se entiende hacia dónde voy? O sea, yo lo que quiero decir es que si yo quiero habitar y vivir en una iglesia, que sea una iglesia equilibrada, que tenga un ministerio profético activo, que tenga la capacidad y la humildad de decir, caramba, estamos equivocados. Estuvimos equivocados. 2000 años. Decía Weber, una equivocación vieja es un error antiguo. No hay otra cosa. Los errores antiguos son errores viejos, pero son errores. Entonces yo no puedo apelar a la historia. En definitiva, y para ir terminando, quiero despedirme con una frase que, charlando de filosofía con mi papá, una vez salió en la sobremesa filosófica de la casa. No hay signo mayor para la autoridad que la cruz, al parecer, de aquel que estaba sometido. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, Por favor. vamos a tanto a Jonathan como a quienes presentaron el libro. Sí, allá. Bueno, yo quiero felicitar a mi vecina, Sergio, y excelente persona, me gusta su personalidad, su discurso, su enriquecimiento del corazón, del alma.